tal, amigos? Qué gusto estar nuevamente con ustedes en nuestro Mirador 656. Como ustedes bien saben, trabajamos asuntos relativos a la historia, cultura, sociedad, muy poco economía, muy poco política, pero bueno, el asunto es que tengamos un acercamiento al conocimiento de aquellos elementos que construyen, que constituyen la esencia del mexicano y cómo se formó este hermoso país en el cual yo tengo la fortuna de vivir. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? La vez anterior, si mal no recuerdo, hablamos de diferentes tipos de revoluciones que se fueron dando a través del acontecimiento que se conoce genéricamente como la Revolución Mexicana. Y la verdad es que mucha gente no comulga tanto con esta idea de pensar en muchas revoluciones como algunos académicos lo han pensado, pero tampoco a veces pensamos que hay una diversidad cultural verdaderamente importante y que esa diversidad cultural hace que los enfoques de los procesos revolucionarios no hayan sido iguales en algunos lugares que en otros. Y para muestra, quiero ilustrarlo de la siguiente manera. La región de los Altos de Jalisco, tradicionalmente pobre, pobre para la cuestión de la agricultura. Era muy poca la agricultura que producía y es relativamente muy poca la agricultura que produce. Sin embargo, estaba muy cerca de un centro, como es la zona, la región de Zacatecas, que era un centro minero que necesitaba insumos para que la gente que trabajaba las minas pudiera comer. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente de los Altos de Jalisco? Se dedica, entre muchas otras cosas, a producir carne, a producir alimentos, a producir animales, a producir ganado, para que así la gente que estaba obteniendo el mineral de las minas se alimentara y ellos establecían nada más el vínculo del comercio y con lo que producían a través del comercio lograban obtener los insumos que tanta falta les hacían en la región de los Altos de Jalisco y que ellos eran incapaces de producir. Es un poquito como dice el dicho, ¿no? Como decía mi viejo maestro, una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Una mano lava la otra y las dos lavan la cara. De manera que en los Altos de Jalisco se producían reses. Estas reses se llevaban a Zacatecas, se sacrificaban, la carne, los cueros, los huesos, las vísceras, todo lo que tenía las reses era aprovechado para darles de comer a los mineros y ellos se regresaban con el recurso de la venta de sus vacas y compraban alimentos en Aguascalientes, en la misma ciudad de Zacatecas, o las compraban en la ciudad de Guadalajara, o iban hasta León y en el Bajío de México, de ahí obtenían los insumos que necesitaban para sobrevivir. O sea, esa es una forma de comercio, y es una forma de comercio muy tradicional y muy natural, y la gente se va adaptando a lo que tiene, y va intercambiándolo por recursos, va intercambiándolo por dinero, va intercambiándolo por producto, y eso le permite tener un desarrollo. Ahora bien, una vez que tenían el ejemplo de los cárnicos a la venta Zacatecas, que se vendía la carne, se reservaban los cueros. Los cueros los dejaban que se secaran y así como estaban los cueros, originalmente los llevaban al Bajío, los llevaban a Guadalajara y se producía, pues no voy a decir que zapatos, pero se producían guaraches. Primero tenían que curtir el cuero, curtían el cuero, hacían el guarache, hacían las correas, amarraban las empalizadas de las minas y había un negocio completo y prácticamente todo, absolutamente todo lo que producían en la región de los Altos de Jalisco se consumía en las minas del estado de Zacatecas. Esto es lo que propicia que la región alteña se convierta en una región sumamente ganadera
y que hasta la fecha sea uno de los principales centros lecheros, cuencas lecheras de nuestro país, porque ahí se produce una cantidad impresionante de leche y de derivados de la leche. Pero bien, había otras cosas que tenían que negociarse de otra manera, porque dicen, bueno, ¿de dónde viene la sal? La sal también es parte de ese producto que camina, que va de un lugar a otro, que se mueve, porque no en todas partes se produce la sal. Y recordemos que la sal era un elemento que originalmente servía para conservar los alimentos. La sal, si vemos la ubicación del estado de Zacatecas, el estado de Zacatecas se encuentra en el centro de la cuenca del Pacífico, de la cuenca del Atlántico, de la cuenca del norte, de la cuenca del sur. Entonces para ellos es sumamente complicado obtener un lugar donde se produzca la sal. Sin embargo, en el vecino estado de San Luis Potosí, hay un lugar que curiosamente, y ustedes sabrán por qué, se llama Salinas. Y ahí en Salinas se produce una cantidad impresionante de sal y se llevaba la sal para la conservación de los cárnicos, para la conservación de los cueros, para la conservación de todo lo que se tenía que conservar y era la manera como optimizaban la producción que tenían y como optimizaban todos los productos que adquirían para dar alimento a la gente que trabajaba en las minas, porque a fin de cuentas, lo que al minero le interesaba era obtener el metal. Lo que el minero quería era sacar el producto y poderlo exportar, porque recordemos que en esa época, en el tiempo de la colonia, la plata mexicana era altamente apreciada en el mundo y Zacatecas era un centro productor de plata sumamente importante y que tenía mucho valor económico en México y fuera de nuestro país. Entonces, si nosotros vemos esas diferencias y vemos que la gente vive de diferentes cosas, la gente cuando hace cuando enfrenta una lucha porque haya un mejor sistema de vida, lo hace esperando que haya cosas diferentes para cada uno de ellos. Es evidente que si la gente en Zacatecas mayoritariamente trabajaba en la minería, pues espera que haya mejores tratos para los trabajadores de las minas y que tengan una reducción en las jornadas de trabajo que en esa época, en tiempos de la revolución, antes de la revolución, eran de muchas horas al día y empezaban a trabajar desde muy jóvenes, pues esperan que haya una reducción y esperan que haya una mejor paga para que puedan tener un mejor nivel de vida. Eso, desde luego, es inherente a cada una de las actividades que desarrollan las personas en otras partes del país y ellos también están buscando mejoras en las condiciones particulares de cómo viven y cómo enfrentan la realidad política y social de la región en la que están habitando. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, no sé, a la península de Yucatán, las condiciones de vida de la gente que vive en la península de Yucatán son diametralmente opuestas a las condiciones de vida de la gente que vive en el estado de Sonora. En ambas hay mucho calor, ciertamente, pero en ambas la agricultura y la posibilidad de la pesca, sobre todo en la cuenca del Mar de Cortés, ahí hay muchas más posibilidades de tener otro tipo de pesca y eso permite que haya puertos pesqueros importantes como el puerto de Guaymas y eso le da la oportunidad de que haya otro tipo de actividades económicas y que también ahí puedan desarrollar cosas que originalmente en otras partes del territorio nacional sería difícil verdaderamente intentar. Entonces, eso es algo, amigos, que nosotros no podemos perder de vista. Nosotros no podemos perder de vista las diferencias que hay, porque las diferencias son los que permiten, los que nos dan la oportunidad de ir viendo
diferentes tipos, diferentes segmentos, diferentes características en cada una de las regiones cuando estamos analizando un evento, como en este caso que hemos mencionado de manera tangencial, todo lo que tiene que ver con la Revolución Mexicana. No se puede hacer un mismo movimiento para satisfacer todas las necesidades porque las necesidades que tiene la población no son exactamente las mismas. No demanda el mismo tipo de tratamiento un minero, por decirlo, incluso un minero que está en una mina subterránea, a un minero que está en una mina al aire libre. En una mina al aire libre, pues no se tiene tanta contaminación y no hay tanto riesgo como en una mina subterránea. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el desarrollo industrial de nuestro país, todas las minas subterráneas de carbón que están mayoritariamente en la parte norte del territorio nacional, en el estado de Coahuila, ahí, bueno, había por medio de o por consecuencia de la acumulación de gas y alguna chispa que se produjera por un pico, por una herramienta, incluso por una herradura de un burro, de una mula o de un riel, que llevara el carrito con el material y se producía una explosión y había un grave accidente para los mineros. En cambio, la mina a cielo abierto, como son muchas de las minas de hierro, ahí es mucho más difícil que vaya a haber una catástrofe de esa naturaleza y la demanda de esos mineros es necesariamente diferente a la de los mineros que están en la parte subterránea de esta actividad económica. Obviamente los campesinos es muy distinto también hablar de las demandas de un campesino que es peón de hacienda a un campesino que no es peón de hacienda, pero que ha sido despojado de sus tierras y que tiene que buscar trabajo con quien le dé la oportunidad de hacerlo porque ya hubo alguien que se apropiara de su territorio en contra de toda lógica y contra todo derecho porque está atentando en contra de los lugareños, en contra de la gente que vive en los pueblos que son los dueños de muchos predios. Entonces todo esto tenemos que verlo con un ojo diferente. Y no he llegado todavía a ese segmento que intelectualiza más el proceso a la gente que vive en las ciudades, a la gente que ha tenido la oportunidad de acudir a una escuela, a la gente que incluso ha podido acudir a los famosos institutos literarios, como el de Oaxaca, donde se forma Benito Juárez como abogado, o al del Estado de México, donde hay también una cantidad impresionante de intelectuales que se forman en ese instituto literario y que ahora, bueno, pues es el origen de la Universidad Autónoma del Estado de México, o en esos lugares como la Universidad Nacional de México, que fue fundada y establecida formalmente a principios del siglo XX por don Porfirio Díaz, y hay esa cuestión, ¿sí? Que nosotros no debemos de dejar de ver que ellos, con esa capacidad pensante que tienen, quieren otras alternativas para el México que les toca vivir. Y no nada más para el México que les toca vivir, sino para el México que viene después de ellos. Ese es un asunto, amigos, que nosotros no podemos pasar por alto y tenemos, yo los invito a que pensemos que siempre hagamos un esfuerzo por ver más allá de lo que está a simple vista, que intentemos adentrarnos un poco en el fondo y que tratemos de ver esas diferencias, porque esas diferencias en la forma de ser es lo que nos permite
buscar diferencias en el modo de aplicar soluciones. Porque no se puede aplicar el mismo bálsamo para todas las heridas, ni se le puede dar la misma medicina para todas las enfermedades. Esa sería una reflexión que yo hago de una manera así muy sucinta para que veamos que también en razón de la gente tuvo que haber necesariamente muchas revoluciones porque no toda la gente demandaba lo mismo y toda la gente quería que hubiese cambios para poder vivir mejor. Aquí, amigos, yo dejo el proyecto del día de hoy. Espero que sea de su agrado. Los invito para que nos den clic. Es muy importante, amigos, que nos den su dedito arriba, que les gusta, porque precisamente eso es lo que nos permite poder desarrollar un poco más con la presencia de nuestro mirador 656. Por favor, síganos en eh, Spotify, en YouTube, en TikTok. Y bueno, pues no me queda más que decirles dos cosas, amigos. Que no permitamos que se acaben nuestras libertades, que defendamos todo lo que tengamos que defender para que logremos verdaderamente tener un mejor México cada día. Y recuerden que yo les deseo que tengan un excelente tiempo todo el tiempo.